Hoy celebramos el tercer domingo de Pascua y el Evangelio está tomado del capítulo 24 de San Lucas. Vamos a tratar en estos minutos de demostrar que la resurrección de Jesús es verdadera, que se trata de un hecho histórico que la evidencia así lo constata. Se trata entonces de demostrarlo por la vía de la historicidad, más bien aplicando lo que se conoce como el método legal. Empiezo por citar a Simon Greenleaf, quien fue profesor de leyes en la Universidad de Harvard, ampliamente conocido por ser un experto en la aplicación del método legal usado en las Cortes de Justicia. Y es que Simon Greenleaf, quien era ateo, se dio a la tarea de aplicar el método legal a los evangelios con el ánimo de demostrar lo que sería la gran mentira, la gran falacia de la resurrección de Jesús. Sin embargo, en el proceso, Simon Greenleaf termina convirtiéndose al cristianismo porque lo que constata es que la prueba es abrumadora en favor de la resurrección de Jesús. Y es que lo mismo ocurrió con Warner Wallace, un reconocido detective que trató de aplicar toda su experiencia al caso de Jesucristo y de la tumba vacía, de la resurrección. Esto sería una gran mentira, o por el contrario, los cristianos estarán en lo cierto. En ese proceso, Wallace también termina convertido al cristianismo por la evidencia que le iba arrojando su investigación. Y es que para poder demostrar que Jesucristo en realidad resucitó, que su ejecución fue cierta y que fue puesto en un sepulcro que se dice luego aparece vacío. En cuanto a su ejecución no quisiera detenerme mucho, pues tenemos los testimonios verídicos de Flavio Josefo, que nace en el año 35 y escribe cerca del año 93 su libro Antigüedades Judías, en la cual da el testimonio cierto de la existencia de Jesús, pero no solo eso, sino de que habría sido efectivamente crucificado en tiempos del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilatos procurador. Por su parte, Gary Habermas en 1975 va a hacer un estudio sobre lo que los historiadores habían puesto por escrito sobre este hecho de la muerte de Jesús, y tomando más de 3.400 artículos, encuentra con que estos historiadores plantean como indiscutible la muerte de Jesús. Así que quiero referirme de entrada a la prueba de que Jesucristo fue sepultado, porque allí sí es donde habría una discusión más o menos seria. Es que en efecto hay testimonios como los de Horacio y Petronio en contra de la sepultura de Jesús. Porque Horacio por su parte va a decir que los que eran ejecutados, sus cuerpos no debían ser bajados, sino que se dejaban en la cruz para que fuesen comidos por los pájaros. Petronio es enfático en señalar que los cuerpos de los crucificados no eran entregados a sus familiares, y tanto Tácito como Suetonio en sus textos históricos van a dejar en claro que los rebeldes y los traidores no merecían ser enterrados en una sepultura. Estos 4 testimonios, por ejemplo, nos sugieren que Jesús debió correr la misma suerte y que su cuerpo habría sido dejado entonces en la cruz para ser comida de los pájaros, que su cuerpo no habría sido entregado a sus familiares, o simplemente que su cuerpo no iba a una sepultura, como dicen los evangelios, que sí fue sepultado. Ante esos 4 testimonios que la historia corroboran que en efecto así se procedía en la mayor parte del Imperio Romano, tenemos no solo testimonios históricos, sino también prueba arqueológica que demuestra que en la provincia de Judea, y específicamente en época de Poncio Pilato, entre el año 16 y 36 más o menos, quienes eran ejecutados sí eran sepultados. Tenemos el hallazgo arqueológico hecho en el año 1966, en el cual se descubrió un osario en el que los restos de la persona, puntualmente sus pies, estaban atravesados por un clavo. Se trataba precisamente de un crucificado llamado Juan, hijo de Ezequías, y que la arqueología dató sus restos del año 20, precisamente en época de Poncio Pilato. Esto era un testimonio claro que en la época de Poncio Pilato, en la provincia de Judea, los crucificados eran sepultados. Y es que esto lo va a testimoniar el historiador Flavio Josefo en su libro Las Guerras de los Judíos, escrito aproximadamente en el año 75. Va a decir que en Judea incluso los crucificados son sepultados antes del anochecer. Incluso los crucificados. Porque Flavio Josefo, si bien judío, servía para el Imperio Romano y tenía claro que la práctica de los crucificados era su no sepultura. Pero va a insistir Flavio Josefo en los acuerdos que había entre la Judea y Roma, que en la Judea los crucificados sí eran sepultados, a diferencia de lo que ocurría en el resto del Imperio Romano.
Tenemos no solo el caso que decía fue hallado en el año 1968 y datado esos restos del año 20, sino que se encontraron más de 100 cadáveres, como el de Yehujaján o Matatías, en los que se hallaron clavos con restos de calcio, probando que en efecto los crucificados sí eran sepultados en la Judea en el periodo en el que el procurador era Poncio Pilato. Por tanto, Jesucristo, al ser ejecutado, es entregado para la sepultura, tal cual los escritos apostólicos lo testifican. Hemos llegado a esta primera conclusión de que Jesucristo efectivamente fue sepultado, no a partir del texto bíblico, sino a partir de la prueba extrabíblica. El segundo elemento es que al tercer día la tumba se encuentra vacía. Esta tumba, que contaba con el sellamiento que sobre la misma hacía el Imperio Romano, contaba para ese sellamiento con una piedra de aproximadamente de 1.5 o 2 toneladas, cuya dificultad para el movimiento es apenas lógica. Pero no solo esto, sino que además la tumba se ordenó fuese custodiada por la Guardia Romana. En estos casos, la historia muestra que esa guardia mínimamente era de 4 hasta 16 soldados romanos. Estos soldados, entrenados para combatir fuerzas enemigas o invasoras, por lo menos 2 metros a su redonda cada uno. Sería muy difícil pensar que los pocos discípulos que le quedaron a Jesús sin armas iban a entrar a robarse el cuerpo del Señor, como era la tesis que se empezó a manejar por parte de los judíos. Y es que justamente esa tesis de los judíos nos va a probar algo. Nos va a probar de que hay un reconocimiento de que la tumba de Jesús está vacía. Porque el sostener que el cuerpo fue robado, implícitamente lo que está diciendo es que el cuerpo no está en la tumba en la cual fue dejado. Y esto nos prueba entonces no solo que fue sepultado, sino que la tumba está vacía. Prueba ello de que resucitó, no necesariamente prueba de que resucitó, pero por lo menos ya vamos avanzando en cuanto a que el cadáver de Jesús en la tumba no se encontró ni hasta hoy se ha encontrado. Y si hemos probado que Jesús fue ejecutado y que efectivamente fue sepultado y ahora que su tumba está vacía, pero también que era imposible que sus apóstoles robaran el cadáver frente a la guardia romana, y que menos probable aún sería que el mismo Imperio Romano hubiese pretendido esconder el cadáver o que lo hubiese pretendido hacer la autoridad judía. Si alguna hipótesis puede ser creíble, es la que los seguidores de Jesús habrían robado el cuerpo, y por eso fue la hipótesis que se construyó, pero la misma no encuentra asidero ante la imposibilidad física de los apóstoles para acometer semejante acto. Bien, pero entonces, ¿cómo pasamos de la prueba de que la tumba está vacía a que efectivamente Jesús resucitó? Se podría probar por los datos históricos. Cuando leemos la primera carta de Pablo a los Corintios, y no quiero decir que la prueba va a ser la misma escritura, porque justamente lo que tratamos de demostrar es que los hechos extrabíblicos prueban lo que está dicho en las escrituras. Pero lo que quiero señalar es que cuando San Pablo en la carta a los Corintios dice que él recibió esto que él ahora les está transmitiendo a la comunidad de Corinto, y es que el Señor Jesús murió según las escrituras, fue sepultado y al tercer día resucitó conforme a las escrituras. Y San Pablo va a decir que Jesús se apareció primero a Cefas, a Pedro, luego al resto de los apóstoles, pero que también se le apareció a más de 500 hermanos, dice Pablo. Y va a añadir algunos de los cuales aún viven y otros ya han muerto. Esto quiere decir que más de 500 personas son testigos de la resurrección de Jesús. Y en efecto, a lo que San Pablo está haciendo alusión es a lo que estamos leyendo hoy. Como el Señor, el mismo día de su resurrección, se apareció a sus apóstoles, se apareció a las mujeres, ahora se aparece en esta reunión, y así por 40 días estuvo apareciéndose a sus discípulos hasta cuando finalmente asciende a los cielos. Es probable que esa aparición de la que San Pablo está hablando de 500 personas haga alusión a la ascensión. Es probable, pero no lo vamos a dar como un hecho cierto porque no hay la prueba que así lo sostenga. Lo cierto es que hubo un número grande de hermanos que son testigos de esa resurrección. Y eso es lo que San Pablo está diciendo que él recibió. Ese testimonio de quienes fueron testigos presenciales de la resurrección.
La palabra que San Pablo utiliza es la palabra paradidomi. Estoy transmitiendo. ¿De dónde viene la palabra parádosis? Tradición. San Pablo lo que está es narrando una tradición, es decir, un hecho existente visto por alguien que ha empezado a comunicarlo y que se ha transmitido, conservado, vuelto a transmitir hasta que llega a él. Y eso es lo que él le está comunicando a los corintios. Estoy transmitiendo esto que yo mismo recibí. Y es que hay autores, historiadores como James Dunn, que va a decir que esos hechos, la resurrección de Jesús, fue puesta por escrita, dice él, a pocos meses de la ocurrencia del hecho. Y esto es muy importante, el poner un hecho por escrito de manera casi que inmediata a la ocurrencia del hecho. Justamente la historiografía, para determinar la validez de un hecho histórico o de un escrito acerca de un hecho histórico, es precisamente revisar cuánto tiempo transcurrió entre la ocurrencia del hecho y su puesta por escrito. Vemos, por ejemplo, cómo la historia de Alejandro Magno nos es contada por lo menos 400 años después de que los hechos tuvieron lugar. Así pues, Jesús, habiendo muerto y habiendo resucitado y poniendo por escrito solo meses después de que los hechos ocurrieron, la prueba de que lo que se nos ha contado es estrictamente veraz es mucho más sólida que la prueba de veracidad que puede tener cualquier otro hecho en la historia. Ahora, otro se preguntará, ¿y quién dice o quién testifica que lo que se escribió en aquel momento es lo mismo que hoy nos ha llegado a nuestras manos en los textos bíblicos? Y eso también tiene una respuesta que genera un mayor grado de confiabilidad en las escrituras que en cualquier otro texto histórico que exista en el mundo. Y es que de los textos bíblicos se tienen más de 6.000 manuscritos en el griego antiguo que puede la filología y la historiografía revisar si existe o no alguna variante textual. Cito un estudio que hizo Bruce Metzger en el año 1973, en el cual llega a la conclusión que su tasa de distorsión sería del 0.2%, la tasa de distorsión más baja que pueda existir en cualquier texto del que hoy podamos hablar. Pensemos, por ejemplo, los escritos de Platón, Aristóteles, que del original en el que ellos escribieron hasta el manuscrito más antiguo que se tenga han transcurrido cerca de 1300 años, mínimamente. Y sin embargo, no cuestionamos que eso sea lo que verdaderamente ellos hayan dicho en el momento en el que pusieron por escrito su texto original. Así pues, lo que conocemos hoy de las Sagradas Escrituras es exactamente lo que se escribió en el siglo I. Los hechos que dan testimonio de la resurrección de Cristo y la manera como fue narrada coincide con lo que hoy ha llegado a nuestras manos sobre esa misma narración. Así pues, cuando San Pablo, cerca del año 55 o el 60, le está escribiendo a la comunidad de Corinto, narrando lo que él a su vez como testimonio recibió, a escasos 20, 30 años de la ocurrencia de los hechos, lo que está haciendo verdaderamente Pablo no es narrando él los hechos, sino transmitiendo los hechos ya narrados y puestos por escrito a pocos meses de la ocurrencia del hecho. Y recordemos que hay un pasaje en el cual Pablo viaja a hablar con Pedro, a hablar con Santiago, y la palabra que ahí se usa es como si fuese un sondeo histórico, es decir, Pablo, después de su conversión, viaja a empaparse de los hechos. Y lo que Pablo recaba es toda la información sobre la resurrección de Jesús. Y entonces va a transmitir un hecho del cual él tiene la versión de viva voz de quienes fueron testigos presenciales. Pero todavía hay más, porque Pablo es un testigo presencial de la resurrección. En el camino a Damasco, la conversión que sufre San Pablo es con Cristo resucitado, quien se le aparece a Pablo. Y por eso él narra que a él también se le aparece el Señor y utiliza la expresión como a un aborto. O sea, a mí se me apareció como al último de todos. Primero a Cefas, luego a varios hermanos, también a Jacobo y a mí como al último, como a un abortivo. Pero en todo caso lo que Pablo está diciendo es, yo también estoy dando testimonio de lo que vi, porque a mí el Señor se me apareció. Por tanto, viene el otro hecho que podría tomarse como a manera de un indicio, pero que realmente es una gran prueba de la veracidad de la resurrección. Y me refiero al cambio de conducta de quienes andaban con Jesús y del mismo Pablo. Pensemos por un instante en la cantidad de supuestos mesías que hubo antes de Cristo.
¿Qué pasó con esos supuestos mesías que existían y que algunos eran muertos, asesinados ante sus discípulos? Una vez moría este supuesto mesías, el movimiento alrededor del tal mesías igualmente encontraba su fin. Pero qué curioso que con los cristianos pasa todo lo contrario. Muere el Mesías, y si este tal Mesías hubiese permanecido en la muerte, pues ¿qué necesidad tendrían estos tales apóstoles de salir a dar la vida, a hacerse matar por su Mesías fracasado y muerto? Eso no tiene ninguna lógica, no tiene sentido. Y vemos incluso cómo las apariciones de Jesús se daban estando los discípulos encerrados por miedo a los judíos. El temor era el denominador común de estos discípulos. Pero ahora qué curioso, estos discípulos alegres y contra cualquier peligro, haciéndose matar por la causa de este hombre fracasado, muerto. Vemos cómo muy cercano a la misma muerte de Jesús, Esteban es apedreado. No pasó mucho tiempo, cerca del año 44, Santiago el mayor es muerto a cuchillo. Pedro es apresado, delega su autoridad en Jerusalén en el otro Santiago, en el menor, y Flavio Josefo en su libro Antigüedades Judías cuenta que el sumo sacerdote Ananías había convocado al Sanedrín en la época en la que el procurador Festo había muerto, le iba a reemplazar al Albino. Aprovechó ese tránsito Ananías, el sumo sacerdote, y se ordena apedrear a Santiago el menor, y en efecto Santiago muere apedreado. ¿Qué necesidad estos apóstoles de enfrentarse a semejante vida por este hombre que murió y que fracasó? Y tal vez la prueba más contundente de esto que estamos diciendo es Saulo de Tarso. Cómo una persona que era perseguidora a ultranza, a muerte, de esta secta llamada la de los nazarenos, pasa a convertirse ahora en el más entusiasta y en el más comprometido de los miembros de ese grupo al cual él perseguía. Eso no tiene ninguna lógica, no encuentra sentido. A causa de que este hombre, Saulo de Tarso, va a aceptar tranquilamente la lapidación de la que fue víctima, que dice el texto, lo apedrean hasta que lo dan por muerto, lo dieron por muerto. ¿A causa de qué? Este hombre es encarcelado en su propia tierra, llevado en cadenas hasta Roma, en épocas de Nerón incluso es decapitado. ¿A causa de qué? Y este mismo hombre va a decir, es que si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Y es que es la resurrección de Cristo el motor y lo que impulsó a los discípulos, incluido a Pablo, para dar testimonio hasta la muerte, hasta el martirio de Cristo resucitado. Permítame cerrar con esta frase del historiador Paul Meyer, que dice lo siguiente: no se ha descubierto ninguna partícula de evidencia en las fuentes literarias, epígrafes o arqueológicas que desaprueben que la tumba en donde Jesús fue puesto estaba vacía la mañana de la primera Pascua. La resurrección es una realidad irrefutable. Tal vez la prueba, la mayor prueba, es la prueba personal. ¿Cuántas y tantas vidas no han sido cambiadas luego de la experiencia personal con el resucitado? Podemos testimoniar ante los demás que Cristo resucitado verdaderamente ha transformado nuestra vida. Y que en efecto esto no se trate simplemente de conocer argumentos y de pruebas de que Jesús resucitó, sino de vivir la experiencia del resucitado. Y que podamos no solo experimentarlo, sino también testimoniarlo. Que como los discípulos que se la jugaron toda por el resucitado, nosotros podamos también decirle al Señor: Señor, cuenta conmigo, que estoy para dar testimonio de tu resurrección, cuésteme lo que me cueste. Jesucristo en verdad ha resucitado. Un feliz domingo para todos.